Y muy buenos días para todos, querida iglesia. El Señor nos continúe bendiciendo y yo sé que así será a través de esta palabra que Él ha preparado para ustedes el día de hoy. Junto con mi esposo, pues vamos a seguir la predicación. Entonces, bueno, para iniciar, una oración corta. Entonces, para poner todo en las manos del Señor, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, porque sabemos que tú estás en cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Confiamos, Señor, en que es Él hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos y mostrándonos tu voluntad, Padre bueno. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el tema que el Señor ha traído para hoy, para nosotros, titula Guerra Espiritual. Guerra espiritual, ¿sí? Es un tema que puede parecer un poquito así sorprendente, pero existe guerra espiritual. La palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8 nos dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, a través de este versículo, la palabra de Dios nos dice que tenemos un adversario. Nos llama a ser sobrios y velar porque tenemos un enemigo que dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si tenemos un enemigo que nos anda persiguiendo, digámoslo así, para devorarnos, es porque en ciertos momentos hay guerra, hay ataque, hay una batalla entre él y nosotros, o entre el bien y el mal. Entonces, muchas veces esas batallas inician con una pequeña decisión del día a día. Esa decisión entre satisfacer nuestros deseos carnales o ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Sí, entonces ahí empieza una batalla en nuestra mente entre hacer lo correcto, hacer lo que Dios nos dice o hacer lo que quizás las mentiras de nuestro enemigo nos dicen. Pero entonces en este punto nosotros podemos pensar, ¿será que la guerra es contra nosotros mismos, contra mi carne, contra mis pensamientos o en realidad contra quién es la guerra? Lo vimos aquí en 1 de Pedro 5:8, pero tenemos otro versículo en Efesios que nos dice en realidad contra quién es esta guerra. Dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. entonces, ¿será que la guerra es contra mí misma? ¿Será que la guerra es contra mi prójimo en caso de que hayan otras personas involucradas? La palabra de Dios lo primero que nos dice es esto: no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos o contra las personas, sino que en realidad esa guerra espiritual es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros muchas veces sentimos, como decíamos ahora, que la guerra es contra nosotros mismos o que la guerra es contra nuestro prójimo. Nosotros podemos llegar a pensar y llegar a culparnos de que desobedecimos a Dios, de que no hicimos lo correcto, de que somos unos pecadores, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué nosotros pensamos así? ¿Quién nos lleva a pensar así? La palabra de Dios en el siguiente versículo nos muestra cómo obra nuestro enemigo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí digamos que hacemos un alto y decimos lo siguiente. Dos de las claves importantes para nosotros poder salir vencedores de una guerra o de una batalla espiritual es conocer quién es nuestro adversario y cómo obra él. Si nosotros logramos identificar estos dos aspectos, vamos a, de una manera más segura, contar que vamos a obtener la victoria. Entonces ya vimos que la lucha no es contra sangre o carne, contra personas, sino que la lucha es contra el diablo mismo y todo su reino de maldad. Ahora, ¿cómo será que obra nuestro enemigo? ¿Cuál es la esencia de él? Nos lo dijo este versículo, nos lo dice el Señor Jesús, son las palabras de Jesús que dice que la verdad nunca ha permanecido en el diablo porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Y esa es la manera cautelosa, sagaz del enemigo para influenciarnos a nosotros. ¿Qué hace él? Pone ideas o pensamientos en nuestra mente que nosotros creemos que pueden estar bien y que nosotros empezamos a darle vueltas, digámoslo así, en nuestra mente hasta el punto de llegar a aceptarlas. Entonces, cosas como lo que Dios nos dice, no guarden rencor, perdónense unos a otros, no tomen venganza, no se enojen prolongadamente, todo ese tipo de cosas que nosotros sabemos que son la voluntad de Dios, no enojarnos, no guardar rencor, todo ese tipo de cosas. Nosotros muchas veces estamos tentados a hacerlas, ¿verdad? Como que queremos enojarnos, como que queremos vengarnos de la otra persona, no perdonarlo. Y empezamos a nosotros a pensar en cómo eso puede obrar para bien en nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la escritura dice que no debe ser así, pero nosotros empezamos por allá a buscarle cómo sí puede ser así. Entonces, por ejemplo, digamos que nos enojamos con nuestra pareja. Entonces decimos, no, yo creo que sí es bueno enojarme con ella, porque tal vez así ella va a caer en cuenta y va a dejar de cometer su error. O yo creo que yo me voy a vengar porque yo creo que si me vengo de esta persona, él va a sentir lo que yo siento y así luego no me lo va a volver a hacer. Y empezamos a maquinar, digamos, esos tipos de pensamientos que debemos identificar que no son nuestros. Pero ¿qué hace el enemigo? Él nos convence de que son nuestros. Nosotros ya sabemos que Dios no quiere eso y nosotros lo sabemos, pero hay algo en nuestra mente que nos está diciendo lo contrario. Nos está diciendo, hágalo que puede que les salga bien. Hágalo. Y resulta de que ese pensamiento que llega a nuestra mente, esa idea falsa es colocada por nuestro enemigo. O sea, nosotros mismos no vamos a querer hacernos mal. Nosotros en sí mismos no vamos a querer hacer algo en contra de nosotros mismos, de nuestro bienestar, de nuestra integridad. Pero ¿qué hace nuestro enemigo? Nos pone esos pensamientos que saben que van en contra de Dios y en contra de nuestro bienestar y hace que pensemos que son nuestros y que va a salir bien. ¿Sí? ¿A través de qué? De mentiras y de minorizar y de distorsionar la palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo que en muchas ocasiones nos ha pasado. Veamos entonces algunas situaciones en las que nosotros podemos identificar que hay guerra espiritual o que existen esos pensamientos de mentira. Entonces, y empecemos por nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos que no tenemos deseo de orar, de leer la palabra de Dios e incluso de hacer alabanza,
que digamos hacer alabanza, podemos poner una canción y disponernos a alabar a Dios y como que no queremos, no sentimos, como que decimos, ayer lo hice, ya eso no es tan necesario, más tarde lo hago. Cuando nosotros en realidad sabemos que eso es nuestro alimento espiritual, que lo tenemos que hacer día a día, que eso agrada a Dios y que es para nuestro bien. Pero ¿qué pasa? Viene la mentira del enemigo a nuestra mente, creyendo que también es nuestra y nos dice ese tipo de cosas. No te puedes concentrar, no es el momento, ayer lo hiciste y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros veamos que no tenemos ese deseo, no podemos concentrarnos para orar, para leer la palabra, para adorar a Dios, es porque definitivamente hay guerra espiritual. ¿Sí? Hay guerra espiritual. Ahora, cuando hay otras personas involucradas, quiero que vamos a ver ejemplos cuando existen otras personas con las que nosotros podemos decir la guerra es contra ella. Y resulta que no es así. Una de las primeras cosas que nosotros debemos tener claro cuando en la relación con las demás personas es que esas personas, al igual que nosotros, están siendo atacados o están siendo influenciados por el enemigo para llevarnos precisamente a desobedecer a Dios o a derrotarnos, a destruirnos y más en nuestra comunión con Dios espiritualmente. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hijos o nietos rebeldes, desobedientes, ingratos, quizás altaneros o groseros, y que eso se vea reflejado en una directa desobediencia o en un directo bajo rendimiento académico, o sea, quiero que sepan que la lucha, la guerra, no es contra ese muchacho o contra ese niño, ¿sí?, que está desobediente. Él, ciertamente, no se quiere hacer daño a él mismo, él no quiere buscar el mal. Dice la palabra de Dios que los que obedecen a sus padres les irá bien y sus días serán largos sobre la tierra. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Obedecer a nuestros papás y que nos vaya bien. Pero vienen ideas de nuestro enemigo a nuestra mente a través de otras personas, a través de las redes sociales, a través de nuestros amigos, que nos influencian a desobedecer, a ser rebeldes, a ser ingratos, pero en realidad la guerra no es contra ellos, la guerra es contra el enemigo que quiere llevar a destruir a ese hijo o a ese nieto o a esa persona, ¿sí? Entonces, no es que la cojamos contra él y es culpa de él y es que este niño no hace caso y es que no, oremos por él para que sea librado de esos ataques del enemigo. Ahora, en nuestra pareja, cuando hay constantes discusiones o peleas con nuestra pareja, la culpa no es que el esposo sea bebedor, no es que el esposo sea terco y es que él es autoritario, o no es que la esposa sea caprichosa, rencillosa o celosa. O sea, la guerra no es contra la esposa celosa, la guerra es contra el enemigo que está poniendo esas ideas falsas de celos o de autoritarismo o de impulso hacia el pecado, ¿sí?, de impulso hacia obedecer esas obras del demonio. Está siendo atacado él o ella, están siendo atacados, ¿sí? El diablo quiere llevarlos a separarse probablemente. Entonces nosotros debemos identificar que la guerra no es contra él o ella, la guerra es contra el enemigo, el que nos pone esas ideas en nuestra mente. Ahora mucho más con nuestros hermanos en la fe. Yo creo que en muchas ocasiones hemos sentido divisiones o faltas de acuerdo entre nosotros como hermanos para trabajar o para obrar en la obra del Señor, ¿verdad? Y entonces la lucha no es contra el hermano religioso, que ese hermano es como carnal o ese hermano está como inmaduro espiritualmente. No, o sea, la lucha no es contra él. La lucha
es contra el enemigo que no quiere que nos pongamos de acuerdo, que estemos en la unión del Espíritu Santo y en la comunión, en la unidad de la fe, para que demos fruto para el Señor. O sea, el enemigo es nuestro adversario, el diablo, ¿sí? El padre de mentira que nos pone todas esas ideas en contra de nuestro prójimo e incluso en contra de nosotros mismos, para que no sepamos que en realidad es él quien nos está influenciando. Es él el que nos está motivando a desobedecer a Dios. Bueno, entonces, conociendo a nuestro enemigo, su manera de obrar y digamos algunas situaciones de ejemplo, como pudimos ver, ahora vamos a conocer la armadura que Dios nos ha dado para enfrentar a nuestro enemigo y para enfrentar esos días malos, porque hay días más pesados que otros. Entonces, la palabra de Dios en Efesios 6, del 13 al 17, nos habla de la armadura que el Señor Jesús nos da. No vamos a leer esos versículos, se los voy a contar de manera así, digamos, rápida de qué nos habla, pero luego vamos a tomar de eso y vamos a tomar algunos versículos para saber cómo enfrentar esas batallas o esas guerras espirituales. Entonces, la palabra de Dios en Efesios nos dice que nos invita a ponernos un vestido espiritual y protector que nos ha provisto nuestro Señor Jesús. Entonces nos dice, pónganse el yelmo o el casco de la salvación. Pónganse la coraza de justicia. Pónganse el cinturón de la verdad. Cálcense los pies con el evangelio de la paz. Y nos exhorta a que tomemos como nuestro escudo la fe. Y como nuestra espada o la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la salvación, la justicia, la verdad, el evangelio de la paz, lo encontramos en la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo ganamos nosotros fe? El escudo de nuestra fe, ¿cómo lo fortalecemos? Por escuchar la palabra de Dios. Entonces, en realidad, nuestra arma poderosa es la palabra de Dios. Y a través de ella, el Señor hoy nos quiere dar, digámoslo así, 3 técnicas para que nosotros nos defendamos ante esos ataques, ante esos dardos de fuego del maligno en esos días malos. Entonces, la primera técnica que Dios nos quiere dar hoy a través de su palabra es que, como decíamos en la alabanza ahora, nosotros sometamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como vimos, el enemigo nos pone, ¿qué? Ideas falsas, pensamientos en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra primera arma, nuestra técnica para defendernos de todas esas mentiras? Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, presentémosle todos nuestros pensamientos, todo lo que cruce por nuestra mente al Señor en oración. Presentémoselos a Él y permitamos que Él, a la luz de su palabra, nos diga, esto está correcto, esto está incorrecto. ¿Debes actuar así o no debes actuar así? ¿Debes pensar así o no debes pensar así? Porque primero es nuestro pensamiento, ya luego la obra es resultado de aquello que hemos imaginado, que hemos incubado en nuestra mente. Entonces, llevemos nuestros pensamientos todos a la presencia de Dios, presentémoselos a Él para que todo aquello que no sea de acuerdo a su voluntad, Él sea derribándolo, que sea quitándolo de nuestra mente, que sea rechazando todos esos pensamientos que el enemigo nos quiere poner. Y también para esto el Señor nos dice, nos exhorta en qué es lo que nosotros sí debemos pensar. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí el Señor nos dice claramente en qué sí debemos pensar, ¿sí? Este versículo es genial para memorizar. Toda aquella palabra, todo aquello pensamiento que no sea verdad, que no sea honesto, que no sea justo, que no sea puro, definitivamente no viene de Dios. Si hay algún pensamiento en que no haya virtud, en que no haya algo digno de alabanza, es porque no es de Dios, sino que es de nuestro enemigo. Y eso lo debemos llevar, se lo debemos presentar a Él para que sea Dios derribando todos esos pensamientos que van en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, primera técnica para enfrentar todos esos dardos de fuego del maligno es llevar nuestros pensamientos, presentárselos a Dios o someterlos a la obediencia a Cristo. La segunda técnica poderosa para poder enfrentar estos días, esta guerra, es no mantenernos enojados. Y eso tiene que ver, pues obviamente, con nuestro prójimo, ¿no? No mantenernos enojados. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. De verdad que una de las cosas más importantes, aquello que nosotros debemos tener presente cuando tengamos algún disgusto o diferencia con nuestro prójimo, con nuestro hermano, es no mantenernos enojados, no permitir que el enojo repose sobre nuestras vidas. O sea, si bien nosotros nos podemos disgustar, quizás ante una ofensa, una falta de respeto, un disgusto, nos podemos precisamente eso, enojar o sentirnos incómodos, ofendidos. Eso no lo podemos prolongar, no lo podemos no podemos permitir que ese enojo repose en nuestra vida. ¿Por qué? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El mantenernos enojados, queridos hermanos, es, decirle al diablo, tome ventaja, entre, sígase, bien pueda, ¿sí? Eso es el mantenernos enojados, eso produce, es abrirle la puerta a nuestro enemigo, permitir que esos pensamientos y esas mentiras que él nos pone, nosotros aceptarlas como verdad, aceptarlas como algo bueno. Entonces, una de las claves para nosotros no permitir que el diablo tome ventaja sobre nosotros en esta guerra es no mantenernos enojados. ¿Listo? No mantenernos enojados. Y la tercera y también poderosa es fortalecernos en el Señor. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como nosotros hemos visto, no es una guerra ni material ni física. Ahora, tampoco ha sido una armadura física o material, ¿cierto? La armadura que Dios nos presentó fue salvación, justicia, verdad, el evangelio de la paz, la fe, la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Esta guerra o esta batalla no la ganamos en nuestras fuerzas, en nuestra alma, digámoslo así, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría. El Señor nos pide y nos manda a fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza. Todo lo podemos, pero ¿qué? En Cristo que nos fortalece. Y una de las formas mejores para nosotros fortalecernos en el Señor nos la describe Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la manera de fortalecernos en el Señor y que sea en su fuerza y no en nuestra sabiduría
o en nuestras fuerzas es a través de la oración. Y esto enlaza mucho con la primera, ¿verdad? Llevar cautivo o someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros vamos en oración al Señor, nosotros vamos a desnudar nuestro corazón, nosotros vamos a humillarnos delante de Él y a presentarle todo de nosotros, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Y cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos a Él, reconocemos que no es en nuestra fuerza, reconocemos que esta batalla espiritual la ganamos es fortaleciéndonos en Él. El Señor se encargará de ahí en adelante de darnos tanto la sabiduría como la fortaleza para poder obrar de acuerdo a su voluntad, para poder decir, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que a Él le agrada y esto es lo que a mí me hace bien. Además de eso, Él nos promete que irá como poderoso gigante delante de nosotros para darnos la victoria. ¿Sí? Bueno, entonces, guerra espiritual. Digamos que haciendo un resumen corto de la predicación, nosotros estamos diariamente enfrentados a una guerra espiritual, ¿sí? Que no es contra nuestro prójimo ni contra nosotros mismos, es contra nuestro adversario, el diablo, ¿sí? Que obra como poniendo en nosotros mentiras, porque él es padre de toda mentira, que nosotros si las aceptamos, fallamos, o sea, nos derrotan. Pero entonces el Señor nos ha dado una armadura que ya la conocimos y el día de hoy nos ha dado 3 técnicas poderosas para poder enfrentar esos días malos y poder ganar esta guerra espiritual. Entonces, llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia al Señor, o sea, presentémoselos a Él. No nos enojemos contra nuestro prójimo, ¿sí? Y fortalezcámonos en Él a través de la oración. De esta manera, no le estaremos abriendo la puerta a nuestro enemigo, no le estaremos permitiendo tomar ventaja, sino que siempre vamos a estar dirigidos y bajo la voluntad, bajo la obediencia de nuestro Dios y Salvador. Bueno, Dios permita en su palabra haya sido de gran bendición para sus vidas. Yo sé que su palabra hará lo que tiene que hacer en cada uno de sus corazones. Entonces, vamos a terminar orando y orando también por los diezmos. Papito Dios, Padre Santo, has sido tú, Señor, has sido tu Santo Espíritu quien nos ha revelado, Señor, tu palabra y quien nos ha revelado, Señor, este tema tan importante, que es, Señor, esa guerra espiritual a la que estamos enfrentados día a día, Señor. Gracias, Dios, y te pedimos, Señor, que de ahora en adelante no seamos nosotros acusándonos o culpándonos, ni culpando a los demás, Señor, que identifiquemos que detrás de todo eso tenemos un enemigo que nos quiere destruir, un enemigo que nos quiere llevar a pecar, que nos quiere llevar a desobedecerte, Señor. Pero tú eres poderoso, Padre. Sabemos que tú obras, Señor, con misericordia y con poder. Sabemos que vas delante de nosotros, Señor, y nos has dado unas instrucciones específicas para poder ganar, Señor, para poder obtener la victoria y que todo obre para nuestro bien. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu palabra viva y poderosa, Señor. Sabemos que traspasa nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, aún las coyunturas y los tuétanos, Señor. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, poderoso Rey de Gloria, porque esa es nuestra mejor espada, Señor, tu palabra. También te queremos pedir por los diezmos y las ofrendas, Papito Dios. Tu palabra nos dice, Señor, pruébenme en esto, a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dios, tu palabra es verdad, Señor. Tú nos prometes, Papito Dios, bendición. Tú prometes, Señor, que suplirás todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Padre. Tú nos dices, Señor, que demos con alegría, que demos con generosidad, porque tenemos un Padre que nos recompensa y un Padre que nos bendice, Señor. Un Padre que está atento a cada una de nuestras necesidades.
tanto físicas como espirituales, Señor. Por eso te damos gracias y te pedimos que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que sea por amor, Señor, que te demos, Dios, tan solo un poco de todo lo que tú nos bendices, de todo lo que tú nos das, Señor. Permítenos, Señor, dar esos diezmos y esas ofrendas, Señor, también para que haya alimento en tu casa. Tu palabra así lo dice, Señor. Te pedimos que sea, Señor, tu palabra obrando en nuestras vidas y haciendo, Señor, aquello para lo cual tú la enviaste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.